Buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos y bienvenidas a esta segunda edición de Diseño Dinamiza. Para los que no me conocen, mi nombre es Fernando Díaz, soy docente de la Universidad Ort y también coorganizador con Andrea Grossi de esta conferencia. Y bueno, esta tarde me toca ser su anfitrión por primera vez. Primero que nada, quería agradecer a todos ustedes, a los participantes, por su interés y también a las autoridades de la Universidad Ort por hacer posible esta conferencia. Con Andrea estamos muy contentos y agradecidos de haber podido organizar una segunda edición, una nueva edición, y especialmente con este tema que es diseño, activismo e inclusión social, que son temas en los cuales siempre tuvimos un particular interés. Queremos también agradecer a Vicente Lamónaca, nuestro honorable catedrático, que en esta edición nos ha apoyado y también ayudado en la organización, así que muchas gracias, Vicente. Bueno, espero estén preparados y preparados para las conferencias de hoy. Creo que a varios nos van a sacudir un poco la estantería y por lo menos ampliar nuestra perspectiva. Son conferencias con mensajes muy fuertes y de reflexión, y que hasta podrían hacernos replantear nuestra concepción de lo que es o debe ser diseño. Eh, Aprovecho también para comentarles que pueden dejar sus preguntas en la ventana de chats y luego de cada conferencia vamos a tener un espacio para hacer preguntas. Hoy tenemos dos grandes conferencistas, con perfiles bien distintos, pero que comparten este eje central, que es el diseño, activismo e inclusión social. De España tenemos a Un Mundo Feliz, a Sonia Díaz y Gabriel Martínez, y desde Colombia tenemos a Marta Perea Palacios. Y ahora sí, si les parece, voy a leer un breve currículum de Un Mundo Feliz, y ya damos paso sin más preámbulos a la primera conferencia de la tarde de hoy. Un Mundo Feliz es un colectivo formado por Sonia Díaz y Gabriel Martínez. Sonia Díaz es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca, licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid y en Periodismo por la Universidad de Carlos III de Madrid. Es magíster en Museografía y Exposiciones por la UCM. Gabriel Martínez es doctor y licenciado en Bellas Artes por la Universidad de Salamanca. Ha cursado estudios de Filosofía, Sociología y Diseño. Ambos son profesores de la Escuela de Arte número 10 de Madrid y autores de 8 libros, que después le vamos a dejar como links en la ventana de chat. Son promotores de Festival de Autoedición, Fanzines, Diseño y Tipografía, y han comisariado exposiciones sobre el trabajo de destacados diseñadores como Félix Beltrán, Alain de Kernec, Teresa Stradlevich, Pekka Loiri, Michael Bubet, El Fantasma de Heredia, Onaire, Mirko Ilic, entre otros. Su trabajo ha aparecido en más de 80 proyectos editoriales y el colectivo ha participado en proyectos y exposiciones internacionales en Madrid, Barcelona, París, Nueva York, Berlín, Buenos Aires y mucho más. Acerca de Un Mundo Feliz, el diario El País de España señalaba que es uno de los grupos profesionales más destacados en este tipo de activismo. Y ahora sí recibimos con un buen y fuerte aplauso virtual a Sonia y a Gabriel. Ya está. Pueden compartir pantalla. Bueno, hola, buenas tardes, porque no nos hemos salido. Vale, compartimos pantalla. Compartir. Ay, perfecto. ¿Ahora bien? Ahora vale. Bueno, pues disculpar por esta pequeña entrada. Daros gracias a todos por la atención que nos vais a prestar, y sobre todo a la Universidad Ort por esta invitación, y a vosotros. A vosotros. Gabriel va a hacer la lectura de la conferencia y yo voy a ir pasando las imágenes, porque es complicado hacer una conferencia compartida a través de este medio. Así que, Gabriel, por favor. Bien, bueno, quería hacer una breve reseña muy básica. Hemos tratado de no mostrar imágenes, porque nos parecía interesante, y justamente empezando además
como nos pasaba siendo un poquito los primeros que mostramos nuestro trabajo, hablar justamente de esa parte conceptual que entendemos que en entornos de aprendizaje como la universidad es fundamental, ¿no? Y a veces puede que con nuestras imágenes, si no interfiriéramos un poquito, la complejidad o profundidad que puede tener la parte conceptual. Bien. Nuestra conferencia se llama Resistir y Transformar y pretendemos hacer una pequeña introducción a este mundo complejo que es el del activismo visual. El activismo, a pesar de su importancia histórica en las luchas del día a día, no ha recibido mucha atención en el ámbito académico. Y si bien es cierto que en los últimos años ha tenido una mayor repercusión, gracias especialmente a los movimientos sociales y a las crisis económicas, sociales y políticas que nos asolan, sin embargo está claro que los activistas estamos más centrados en la acción práctica que en la investigación teórica. Por esa razón nos parece necesario volver a insistir en el tema, pues como señala Brian Martin, la mejor interacción posible entre educación y activismo es la que está mediada por personas que están involucradas en estos dos ámbitos, porque puede ser el puente que permita la circulación de las ideas activistas hacia la teoría y viceversa. Vivimos la época de los movimientos sociales, unas estructuras que se sustentan en redes informales interactivas, son solidarias y comparten sus creencias, sus polémicas y en sus acciones utilizan escenarios no institucionalizados. Los movimientos sociales son un proceso de realización llevados a cabo por un grupo de rebeldes y excluidos, una acción colectiva sostenida en el tiempo. Por ello, pensamos que los diseñadores participantes en las comunicaciones de protesta suelen ser conscientes de formar parte de un espíritu social más amplio, de una creación colectiva compleja que interviene políticamente sobre la libertad y la independencia y siempre busca la transformación social. Los movimientos sociales son un fenómeno y una forma de acción colectiva posmoderna y posnacional. Son estrategias de resistencia con discursos y forma de actuación solidarias y transnacionales. Sus claves ideológicas, libertad, igualdad, sororidad y fraternidad, son heredadas de los movimientos socialistas, anarquistas, los movimientos estudiantiles de la nueva izquierda de los años 60 y 70, los nuevos movimientos sociales, ecologistas, feministas y pacifistas, y los movimientos indianistas en América Latina y diferentes movimientos africanos. Neala Schoeling, en su libro sobre arte, política y estética social anarquista, señala que el grafista radical visualiza la opresión y a la vez sus diseños son un ejercicio de libertad de expresión donde se compromete a través de la acción visual política a cambiar el mundo. Para Neala, la verdadera libertad exige pensamiento crítico, participación activa, activismo político y aprender a ver el mundo de nuevas maneras. Y el objetivo de este arte social anarquista es la superación del autoengaño colectivo de la sociedad capitalista. El nuestro es un mundo visual dominado por una falsa realidad. Vivimos una distracción continuada por el efecto de la estética capitalista. Esta situación debería propiciar, según Schoeling, un arte comprometido basado en la libertad de expresión colectiva, cuyo origen radica en el desarrollo de nuevas sensibilidades estéticas revolucionarias. En el fondo, lo más importante es considerar que el activismo exige de una emoción para poder transgredir. Hay muchas perspectivas para acercarnos a este fenómeno. Hemos seleccionado 4. En el caso de Mark Rutte, para él el activismo es igual a autoexpresión y lo diferencia de organización, que es construcción de movimientos. Para Tim Jordan, el activismo es una acción directa, no violenta, tanto organizada como desorganizada, pero siempre creativa. De hecho, para él es un placer política. Para Brian Holmes, él no utiliza la palabra activismo, sino afectivismo, y en este sentido, este afectivismo es igual a un activismo artístico que libera afectos. Y en el caso de Anthorp, activismo es algo generativo,
De hecho, para ella es un diseño que genera cambios. Según Mark Rutte, el activismo es desestabilizador y desorganizador. Piensa en la utopía desde la transgresión, mientras que la organización busca construir pautas de futuro realizables a partir de la superación del fracaso. Para Mark, activismo y organización son dos términos incompatibles. Ann Thorpe, sin embargo, destaca el valor generativo del activismo y su poder redundando para generar cambios en la sociedad. Tim Jordan, por su parte, afirma que el activismo es esencialmente algo hecho junto a muchas personas, que comparten una identidad y se solidarizan en la búsqueda de la transgresión. Esta solidaridad es la que hace que las personas conecten sus miedos, esperanzas, ira y cualquier otra emoción mientras están comprometidas en esa acción transgresora. Para hacer un acercamiento conceptual a este término y con la intención de clarificar el tema, hemos utilizado las definiciones propuestas por Brian Martin en la Enciclopedia de Activismo y la Justicia Social, que ha sido editada por Gary Anderson y Catherine Herr. El activismo, según el autor, define una acción que va más allá de lo convencional en nombre de una causa. Las acciones y las causas pueden ser muy variadas, como la lucha contra una dictadura, contra la explotación humana y laboral, la promoción de derechos humanos o cualquier otro asunto que el activista considere necesario defender. El activismo es una actividad que se ha mantenido a lo largo del tiempo con la finalidad de retar a los poderes políticos y lograr el objetivo comunitario de un cambio social. El activismo presenta multiplicidad de formas y sus estrategias y tácticas, que a pesar de replicarse, son irrepetibles en el espacio y en el tiempo, y de ahí que puedan ir de una protesta masiva a la conversación cara a cara, a promover una confrontación y desarrollarse de forma violenta o manifestarse de forma pacífica, mostrarse educadas y respetuosas o a la vez ser mordaces, irónicas y satíricas. En principio, ningún activismo es bueno o malo. Depende de las causas que defiende y de las acciones que promueve. Para algunas personas, una protesta es una valiosa herramienta en la defensa de los valores, mientras que para otras es un acto muy peligroso que ataca y atenta contra las normas establecidas. El activismo siempre cuestiona el funcionamiento de la política convencional y se presenta como un ejercicio apasionado y comprometido siempre con el cambio. Para Brian Martin, los modelos convencionales, como una campaña electoral, las votaciones, las marchas, protesta y las sentadas tienen unos límites realmente difusos. Todo depende de su uso y finalidad. De hecho, muchos partidos políticos llevan a cabo un activismo político convencional, cuando promueven causas especiales como puede ser el derecho al aborto, los derechos a los animales, la igualdad de género, las fiestas laborales, los problemas ambientales o los derechos sociales. Igualmente, cuando dentro de una institución un grupo de personas se organiza para impugnar una decisión o alterar el proceso de toma de decisiones, están actuando como activistas, aunque su acción tenga la mayoría de las veces muy poca visibilidad. En las sociedades democráticas, muchas de las acciones de disidencia se han vuelto convencionales, incluso se han normalizado en modelos rutinarios. Sin embargo, en un sistema dictatorial, cualquier queja puede ser vista como subversiva. Por lo tanto, podemos considerar una forma audaz de activismo cualquier acto ilegal y novedoso que cuestione un sistema. Y aunque se puede dar el caso de altos cargos del poder que son activistas, la forma más representativa viene de abajo. Es lo que habitualmente se llama activismo de base y está desempeñado por aquellos que tienen menos poder y construyen acciones políticas espontáneas. La imagen más común que tenemos del activismo es una protesta pública en forma de manifestación, marcha o reunión pública. Sin embargo, la cuestión es bastante más compleja. El activista Gene Sharp ha investigado los métodos de acción no violenta y los ha organizado en 3 tipos característicos. En primer lugar, están los métodos de protesta y persuasión, como discursos, consignas, pancartas, piquetes, vigilias, cánticos y marchas,
No olvidemos que para que cuenten como herramientas de acción no violenta, tienen que ir un paso más allá de lo convencional. El segundo tipo de acción no violenta es la no cooperación. Por ejemplo, desobedeciendo las costumbres sociales con una huelga o el boicot. Y el tercer tipo es la intervención que incluye sentadas, ocupaciones no violentas, el teatro de guerrilla, el ayuno y la creación de instituciones económicas y políticas alternativas. Según Brian Martin, la alternativa violenta ejercida por los luchadores de la libertad o terroristas suele ser considerada lucha armada en lugar de activismo. Otra forma activista es el sabotaje o violencia contra los objetos. Cuando la lucha se ejerce contra la cultura de consumo capitalista, se está practicando culture jamming, que consiste en manipular y transformar los mismos símbolos de la cultura comercial en mensajes críticos. Los últimos movimientos activistas utilizan las nuevas plataformas digitales de socialización para hackear sitios web como herramienta de comunicación virtual e intervención directa. La mayoría de los activistas militan en grupos y organizaciones con estructuras de diferente tamaño y su implicación puede ir del barrio a un entorno local a la acción más global. Los grupos activistas permiten el apoyo mutuo y la solidaridad entre colaboradores y la posibilidad de gestionar las acciones complejas de forma más coordinada. Las organizaciones activistas se basan en la defensa de unas causas y sus propósitos pueden ser a la vez personales y sociales. Existen dos tipos de funciones, las de mantenimiento, que consisten en la resolución de los conflictos internos, y las tareas, que son las que permiten llevar a cabo estas acciones. Muchos grupos activistas están compuestos por voluntarios, aunque las organizaciones más institucionalizadas suelen gestionarse de manera más profesional por activistas profesionales. Un término que, en cierto sentido, puede ser utilizado de forma peyorativa si se aplica a voluntarios que trabajan a tiempo completo. El activismo se puede aprender mediante la instrucción directa, las limitaciones de acciones y personalidades de referencia, o con la técnica más directa de aprender haciendo. Lo cierto es que el material con el que contamos hoy en día, ya sea impreso o de libre acceso en la web, es realmente muy numeroso. La palabra activismo se puede asociar a todo tipo de causas: estudiantiles, feministas, del medio ambiente, el movimiento antinuclear, el movimiento por la paz, el desarme, campañas de los ciudadanos locales para exigir mejores escuelas u hospitales, o en contra de una fábrica o autopista, contra la discriminación de las mujeres, las minorías étnicas, los pobres y las personas con alguna discapacidad, contra el cambio climático, contra la tortura, a favor de los derechos de los animales y de la tierra, como los movimientos ambientalistas, contra el abuso sexual, la intimidación, la violencia doméstica, etc. Muchos grupos de activistas se identifican con todo tipo de problemas sociales y se implican en la promoción de campañas para concienciar a la sociedad. Pero también hay otros activistas que actúan en la cercanía, desarrollando técnicas de disuasión contra los acosadores sexuales, las agresiones callejeras o el maltrato en el trabajo y en el aula y en cualquier espacio de convivencia social. Tim Jordan propone 3 tipos de activismo: los orientados al pasado, al presente y el futuro. El que está orientado al pasado es un activismo reaccionario que defiende los intereses del poder. El activismo orientado al presente es reformista y busca cambiar las políticas. Y el activismo orientado al futuro, él lo subraya como un activismo con exclamaciones, es el que está provocando el cambio en las relaciones sociales. Para Jordan, la ética activista, entre exclamaciones, contiene un compromiso con una democracia radical que tiene visión de futuro. Este activismo es esencialmente algo hecho junto a muchas personas que comparten una identidad y se solidarizan en la búsqueda de la transgresión. Esta solidaridad es la que hace que las personas conecten sus miedos, esperanzas, ira y cualquier otra emoción mientras están comprometidas en una acción transgresora desorganizadora. Gavin Brown y Jane Pickergill destacan la importancia de una sostenibilidad emocional
para que se pueda mantener un equilibrio entre los sentimientos personales y los colectivos en la práctica activista. Por su parte, Alberto Melucci plantea que esta construcción social que nace de la acción colectiva, de los movimientos sociales, adquiere identidad gracias a lo que denomina constructivismo emocional y solidario. Por su parte, Jos Casiaficas, que es el nuevo activismo, señala, se guía por una gramática de la autonomía, desmercantilización y solidaridad que él denomina efecto Eros, que desata una energía erótica que es capaz de unir a las personas mediante unos fuertes lazos de intimidad solidaria. Activismo, entre exclamaciones, es transgresión y solidaridad. Es transgresión reaccionaria, reformista y visionaria, según se ubique en el tiempo pasado, presente y futuro. Activismo es una rearticulación innovadora de las manifestaciones que aglutinan la no violencia, la acción directa y la desorganización creativa. Activismo es placer política y placer protesta. Es una acción que integra el contenido del placer y el significado de la política. Tim Jordan diferencia 3 tipos de acción política placentera: el placer como identidad, la autodefinición del placer y la articulación a través de la represión. En estos casos, la identidad colectiva se comunica como experiencia y se puede compartir a través de textos, celebraciones, emociones e ideas. Descubrir el significado provoca emociones, crea espacios colectivos subjetivos, da sentido a las identidades y, lo más importante, permite reaccionar a la represión con gestos públicos y permite dar sentido a un placer politizado, es decir, activista. En muchos de estos casos, Jordan lo confirma: cuando el placer es política, puede llegar a ser un crimen de Estado. Aunque señala, cuidado, no debemos olvidar que el activismo es un corazón. En su corazón, rechaza siempre el terrorismo. El término diseño activista define una serie de prácticas sociales, culturales y políticas demasiado amplia. Por esta razón trataremos de delimitar algunos de sus usos actuales. Según Juliet, el término diseño presenta gran cantidad de prefijos y sufijos que sirven como descriptores del autor, el contexto, el enfoque, el marco histórico y el tipo de práctica. Esto sucede porque el diseño está presente en casi todas las actividades humanas, por lo que goza de un éxito inigualable. Los análisis del tema toman varias perspectivas. Por ejemplo, podemos encontrar un diseño enfocado a las cosas y sistemas, las tensiones dinámicas entre la práctica del diseño, los estudios del diseño y las exploraciones del diseño, las condiciones de sostenibilidad económicas, ecológicas, sociales e institucionales, la innovación social, la cultura del diseño, la historia contemporánea, el disentimiento creativo, el activismo generativo o los movimientos sociales, solo por subrayar algunos. Un factor determinante en lo que respecta al diseño genuinamente activista es su clara independencia del mundo profesional. Esto permite la suma de otras visiones y, lo que es más importante, el compromiso de participación de una multitud creativa, donde los diseñadores pueden trabajar de forma anónima, no intencional o desinteresada, y donde no es necesario que destaquen por sus cualidades y hagan valer sus reconocimientos profesionales. La naturaleza del activismo contemporáneo tiene una lógica que se establece siguiendo 3 pautas: la suma de esfuerzos, el encuentro constructivo entre profesionales y no profesionales movidos por la idea del cambio, y la mejora de las situaciones existentes. Por esta razón es tan difícil encontrar una definición que englobe todo lo que significa el diseño activista, ya que al borrar fronteras, estas prácticas hacen más indefinida una posible teoría integradora. Aleister Fuad-Luke propone una posible definición de diseño basada en otra de Herbert Simon, como el acto deliberado de los diseñadores profesionales u otros para pasar de una situación existente a una preferida, aplicando el diseño consciente o inconscientemente. Asimismo, respecto a la referida aplicación del diseño consciente,
Asimismo, respecto a la posibilidad de encontrar una definición para el activismo actual, Aleister señala que el término ha adquirido formas complejas que se adaptan a sus propios marcos de interés, como pueden ser el político, el medioambiental, los movimientos sociales globales y locales, las plataformas de información y comunicación social, las cuestiones biológicas y cuestiones humanas muy variadas, como las enfermedades, el aborto, la guerra, los derechos humanos e individuales, el feminismo, la identidad de género, la pobreza y todo tipo de exclusiones. De hecho, la función principal del activismo es movilizar y presionar a la industria, las corporaciones, los gobiernos o cualquier tipo de institución con poder para que cambien sus agendas en beneficio de estas causas. Para Tarrow, todo activismo implica la visibilización de los desafíos colectivos de un grupo de personas que comparten propósitos comunes y solidarios, y la gestión de las interacciones que mantienen con las élites, los opositores y las autoridades. Para Fuad-Luke, el activismo trata de la toma de decisiones y de las acciones que catalizan, estimulan o provocan el cambio, con el fin de promover transformaciones sociales, culturales y políticas. Todo ello también puede implicar la transformación individual del activista. Juliet señala que el diseño produce un lenguaje político cuando consigue sacudir la imaginación de maneras que el lenguaje verbal no lo consigue. La protesta por medios verbales permite expresar injusticias y analizar sus orígenes, pero los diseñadores pueden imaginar un mundo futuro y presentarlo formalmente. El activismo visual exige la producción de artefactos que existan en el tiempo, en el espacio real y que funcionen adecuadamente en los contextos y procesos de la vida cotidiana. El diseño activista interviene enfrentándose a los desafíos de los escenarios persistentes, a la vez que intenta reciclarlos, reprogramarlos, replantearlos y definirlos pensando siempre en el futuro. Un diseño para la empatía y la solidaridad es realmente la finalidad que nos mueve. En conclusión, podemos afirmar que el diseño comprometido con los mensajes sociales y políticos forma parte de los movimientos sociales globales de una forma no sistémica. Tiene un carácter múltiple, es posnacional, puede manifestarse como una experiencia colectiva e individual y forma parte de un proceso evolutivo de las experiencias de protesta social y política de los últimos 150 años. Sin embargo, uno de los cambios radicales para estas prácticas subversivas ha sido el agenciamiento, el apoderamiento de nuevos sistemas conectados y la comunicación reticular propia del mundo de la información digital. Y sus constructoras de una comunicación basada, de una comunicación basada en las capacidades relacionales de la multitud. O lo que es lo mismo, el proletariado posobrerista. Las iniciativas visuales de los creadores críticos, los indignados y los desobedientes articulan y dan forma representativa a las cuestiones político-sociales excluidas de la agenda y tratadas como pseudopublicidad. Y son nuevas formas de solidaridad visual colectiva que buscan un lugar alternativo a este nuevo capitalismo global. Por todo ello, el activismo gráfico actual se enfrenta a una experiencia histórica donde resistencia y transformación sean dos polos de una matriz generadora que a partir de métodos y estrategias visuales pacíficas, democráticas y no violentas, ha de conseguir aportar símbolos, iconos y formas gráficas que reflejan la indignación, la rebeldía y el esfuerzo popular por dignificar la vida de los seres humanos en la superación de todos sus retos. Para terminar, nos gustaría destacar dos ideas fundamentales. La primera, la mejor interacción entre educación y activismo es la que está mediada por personas involucradas en estos dos ámbitos, lo decíamos al principio de la presentación. Y para terminar, y uniendo un poco con la cuestión que se enfoca en este caso, que es el de la inclusión, el diseño tiene mucho que ofrecer en este terreno, ¿no?, de la inclusión y en la creación de condiciones que permitan mejorar la vida de todos. No se trata de caer en la trampa de diseñar para sectores excluidos. Se trata de pensar nuestra actividad desde una verdadera dimensión inclusiva que considere a la totalidad y, en su defecto, al mayor número de personas como parte fundamental de este proceso. Porque, conscientes o no, las personas que diseñan los puntos de contacto de la sociedad determinan quién puede participar y quién queda fuera,
tal como afirma Kat Holmes en su libro Mismatch, cómo la inclusión da forma al diseño, la tecnología y la sociedad. Esta es una cita de Marcelo Guillot que apareció en Experimenta. Queríamos comentar que en nuestra presentación hemos tratado de no mostrar imágenes, primero porque nuestras imágenes tal vez se enfocan a un modelo determinado, y más bien crear un entorno general en el que podamos discutir y debatir o centrar qué es esto del activismo, ¿no? Tanto visual como conceptualmente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por esta presentación que es muy particular, ¿no? Mostrar sin imágenes y generar un entorno, como decían ustedes, más de diálogo. Ya tenemos una pregunta que podemos aprovechar para compartirla. Natalia Méndez pregunta si creen que la nueva revolución tecnológica y o social ha ayudado a un activismo sustentable que parte buenas premisas para generar cambios duraderos. A ver, lo que venimos a explicar en nuestra presentación es que al final, digamos, las revoluciones, las crisis y el activismo realmente son un camino, ¿no? Las nuevas tecnologías es algo con lo que ahora mismo vivimos. Lo más interesante es entender que en principio que surgen del poder y parten del poder, ¿no? Pero en el activismo siempre hay una intención a veces problemática, porque nosotros no estamos muy a favor del término a veces empoderamiento, porque pensamos que esconde el mismo modelo. Pelearte con el poder es más fácil desempoderar a los que tienen el poder. Entonces lo que deberíamos es utilizar estas herramientas digitales para desempoderar al poder, ¿no? No para convertirnos nosotros en otro poder, porque al final nos volverán a atacar ellos. Y las nuevas tecnologías no dejan de ser eso, una herramienta, no una finalidad. Bien, muy, muy lindo concepto el de desempoderamiento. Muy interesante. No sé si alguien quiere tomar el micrófono y hacer una pregunta virtual. Hay otra pregunta en el chat, Fer. ¿Hay otra pregunta en el chat? Bueno, allá vamos. Pauline nos pregunta si en su opinión personal, ¿cuál ha sido la pieza gráfica mejor lograda en el diseño de activismo social? Puede ser de Un Mundo Feliz o de otros colectivos o diseñadores. Bueno, es una pregunta, al final es lógico que pregunten, ¿no? Claro. Tal vez podrían preguntar cuáles nos han influido más, y yo creo que no hay una, ¿no? Para nosotros, de hecho, nuestro trabajo, aunque no lo hemos mostrado aquí, pero bueno, yo creo que hay unos links, ¿no? Y os he mandado también una información que estaría bien compartir. Es bastante de mezcla y de indecisión al respecto de una imagen, sino proponer muchas imágenes, porque pensamos además que la perspectiva comunitaria es la diversidad. A nosotros nos gustan muchas imágenes, tenemos en nuestra cabeza muchas, tal vez dejar una sola no sea lo adecuado, porque en cualquier caso, casi siempre cuando pensamos en una imagen pensamos en Goya siempre, y en los caprichos de Goya, en su representación de la guerra, ¿no? De la tragedia de la guerra, que realmente no son diseños en un sentido como pensamos ahora, en su momento, pero ahora mismo para nosotros son un diseño realmente ejemplares, porque las imágenes captan muy bien y hay una denuncia, ¿no? Y a pesar de que son imágenes en las que han pasado ya varios siglos, pero creemos que lo genial es que hay muchas maneras de enfrentarse a la representación de las imágenes, y también lo que hay que pensar es cómo cada cultura tiene sus propias imágenes y cómo se pueden compartir. O en nuestro caso, nosotros tratamos de mezclar en lo posible muchas de esas representaciones porque nos son útiles y porque pensamos que al final, justamente porque aquí no hay un poder definido, sino la idea de compartir, proporcionar imágenes para que utilicen otras personas. De hecho, siempre decimos que nuestras imágenes no son nuestra opinión. A veces hasta hacemos determinadas imágenes en las que dudamos mucho,
no estamos del todo seguros, pero las ponemos en circulación porque siempre hay opiniones al respecto, siempre hay maneras de compartir. Y luego creo que uno de los errores es pensar siempre en imágenes bellas. A lo largo de nuestros años hemos descubierto que cuando las imágenes tienen demasiada belleza, no son muy políticamente útiles. Realmente son más funcionales las desgarradoras, las que cuestionan, a veces decimos las que son muy feas, pero tienen sentido y están construidas. Por poner un ejemplo, nos gusta mucho ver que en las manifestaciones hay muy pocos diseñadores con imágenes muy elaboradas y sin embargo las personas son capaces de crear sus propias imágenes y de dibujarlas, pintarlas sin ningún tipo de, tal vez, de análisis artístico que puede bloquearnos, ¿no? O estético. A nosotros nos ha sucedido como un buen ejemplo, tenemos una imagen fantástica que no consideramos que sea muy bonita, que es la de bueno, en unas manifestaciones a favor de la ya se me va un poco la cabeza, en las manifestaciones por la sanidad pública, estos años pasados con todo el tema de la pandemia, realizamos una imagen que era un pupurri, además, era un personaje con bata que tenía una escoba, era de limpieza, estaba destinado a las personas que trabajaban dedicándose a la limpieza en los hospitales. Y era una imagen que no era muy bonita estéticamente, posiblemente. Pues lo más increíble para nosotros es que ellos recrearon esa imagen y salían con pancartas mejorando nuestra imagen, porque para nosotros posiblemente fuera más fea estéticamente, pero había un componente realmente fantástico, que es que se apoderaran de ella, la utilizaran, le dieran su forma y salieran a la calle y, bueno, encima fueran, ¿no? Se hicieran visibles, vamos a decir, Sí. con esa imagen, ¿no? O sea, que una imagen que nosotros habíamos creado, en principio que la eligieran ellos, ¿no? O sea, de las imágenes que enviamos, ¿no? Y después que se apropiaran de ella para que realmente se convirtiera en su baluarte, ¿no? En su elemento visual identificador de sus protestas, ¿no? En ese sentido. Así todo, que quería hacer un pequeño inciso, y es que cuando también, es decir, que cuando hablamos de lo político muchas veces pensamos a veces en los partidos, ¿no? Nosotros no, cuando hablamos de lo político no hablamos de lo partidista, sino que hablamos de las actividades que el ciudadano, en las actividades en las que el ciudadano interviene en asuntos públicos, ya sea con su opinión, con su voto, o cualquier otro modo de hacer. Y eso sí que es importante, yo creo que remarcarlo, ¿no? Porque muchas veces pensamos en política y enseguida pensamos, pues, de un partido o de otro, ¿no? Entonces, eso es una posición, ¿no?, desde la que partimos. Y bueno, también una cosa solo para cerrar. Estamos súper convencidos de que la mejor imagen activista nunca ganará un premio de diseño. No, nunca. Pero sí ocupará la calle y se utilizará para conseguir cambiar, o para expresarse por lo menos emocionalmente y crear, bueno, que el mensaje llegue de alguna manera. Pero sí sabemos que seguramente no sea la más bonita ni la mejor diseñada, estéticamente hablando. La más correcta, gráficamente, vamos a decir, en ese aspecto, ¿no? Con lo que ustedes estaban recién hablando, a mí se me venía a la cabeza los proyectos que ustedes tienen de pictogramas, que de cierta forma generan, como decirlo, recursos gráficos reinterpretados que después pueden servir como herramienta para personas o activistas, y que tienen como foco la comunicación y tal vez no la estética. Sí, sí, sí. Eso sucede que, bueno, en nuestro caso, como llevamos muchos años haciendo lo que hacemos, nos gusta porque entendemos que nosotros no trabajamos para diseñadores, sí podemos hacer una reflexión que, a pesar del reconocimiento que podamos tener dentro de nuestro mundo, digamos, del diseño, la realidad es que la mayoría de los trabajos que hacemos, y porque la filosofía va de eso, no les suelen gustar a los diseñadores. Y eso nos gusta porque sabemos que llega a la gente, ¿no? Quiero decir, porque posiblemente los diseñadores a veces, por educación, nosotros somos profesores, a veces exageramos demasiado ese lado estético y se nos olvida que las emociones van por otro lugar, ¿no? Que a veces llegan con la estética, sí, pero ¿con qué estética? Tal vez con la
súper elaborada y muy, bueno, demasiado elaborada, y a veces se nos olvida que la elaboración en este caso es llegar a las personas, ¿no? Buscar esa parte de empatía, de incluso dar posibilidad de que ellos construyan sus propios mensajes, ¿no? Y tal vez estamos habituados a esa parte más corporativa, a decir, bueno, pues tengo el símbolo de la paz y todos llevamos el símbolo de la paz. Pues no, lo mismo es importante que cada uno lleve su símbolo de la paz, ¿no? Y se discuta qué es la paz para cada uno, etcétera, ¿no? Y bueno, creemos que a veces sin querer utilizamos modelos de poder, es decir, muy institucionales o corporativos para contar cosas sin darnos cuenta, los propios diseñadores. Así todo dentro de lo que, vamos a ver, dentro de lo que es los pictogramas, que los utilizamos mucho, nosotros hablamos de un concepto que es el pictosofía. Realmente vais a ver que utilizamos palabras que a veces nos las inventamos, ¿no? O sea, pero bueno, es nuestro rollo, que digo yo. Y realmente lo consideramos como un ejercicio de análisis y contextualización, y lo voy a leer literalmente porque creo que queda mejor, de búsqueda de significados e intercambio de mensajes. Es decir, nosotros hemos hecho un método que llamamos el pictomontaje, vamos a decirlo de alguna forma, que es en lo que justaponemos, si os dais cuenta en las imágenes, justaponemos pares binarios de signos. Es decir, es un ejercicio que hemos hecho nosotros desde que salimos de la facultad, ¿no? O sea, en nuestro tiempo libre nos dedicamos a hacer declinaciones y variaciones, vamos a decir, sobre esos temas, ¿no? Entonces, lo que hemos llegado a la conclusión de que cuando nosotros montamos eso, o sea, hacemos esas justaposiciones binarias, dan muchas posibilidades de significado en los mensajes y posibilidades de significados que el receptor, digamos, decodifica, ¿no? O sea, el código que utilizamos es un código universal en ese sentido, dentro de lo que sería el imaginario colectivo al que nos dirigimos. Digo, yo no sé, me tiro un rollo. Bueno, Fernanda, no sé si tenías una pregunta que querías hacer. Sí, yo quería como que consultar sobre esto de como que el diseño de la calle un poco, ¿no? Porque en el pensar eso de muchos de los mensajes que ocurren como espontáneamente, ¿no? En los visuales, yo pensaba mucho cuando hablaron del movimiento francés y del 68, esas consignas, eso como que surgen de la calle, o el movimiento de los grafitis, y la realización en la búsqueda de ustedes, qué relación tiene el cómo llevar, porque es como una cosa que es como que no sale del diseño, porque es como no pensado, eso espontáneo, y cómo a su vez puede llevarse y pensarse a que tenga un rol más social, y en esto que hablaban ustedes del pensar en el mensaje, y no que sea así tan espontáneo, si hay una relación. Es interesante lo que señalas, porque a veces en presentaciones o en lugares que nos encontramos con otros, muchas veces nos relacionan y dicen, justamente nos llaman eso como artistas de la calle. Nosotros hacemos cosas para la calle, es decir, las imágenes son para compartir en la calle, aunque bueno, nosotros hacemos muchas publicaciones, pero consideramos que es otra forma de salir a la calle, ¿no? Un libro, pegatinas o fanzines o stencil, porque realmente es un lenguaje, como bien señalas. Claro, es que si quieres hablar en la calle, deberías hablar con un lenguaje de la calle. Y en general un póster muy chulo no es un lenguaje de la calle, porque no dura nada, ¿vale? Lo puedes poner en la calle, pero rápido te lo pisan de nuevo, con lo cual tienes que... Bueno, una de las filosofías nuestras es que nunca hay dinero ni recursos. Entonces hay que esforzarse en hacer cosas muy básicas, que se puedan replicar muy fácil, que las pueda utilizar otra persona, ¿no? Y eso a veces, quiero decir, en un modelo lo mismo más elaborado, más profesional, decíamos en la presentación que para nosotros el activismo tiende a no ser profesional, porque a veces cuando lo hace un diseñador profesional se convierte en algo profesional, perteneciente a una institución, ¿no? Y cuando a nosotros lo que más nos emociona en las manifestaciones es cuando eso, cada uno sale con su mensaje, ¿no? Y se ponen en común multitud de mensajes, que son multitud de personas, pero cada una con su identidad. Y a veces no nos mola tanto cuando salen organizaciones, que al final queda como bloqueado, ¿no? El mensaje por una marca, aunque sea una marca activista,
¿no? Quiero decir, queda como un poquito perdido esa idea de qué es la calle, ¿no? Que es el lugar de todos, que es... entonces, para nosotros el utilizar las pintadas, el reutilizar mensajes que encontramos, imágenes que encontramos, es como una de vuelta otra vez a la calle y un juego divertido, aunque sea de crítico, sea de denuncia, sea activista, también tiene un componente divertido porque es un juego, ¿no? Y aunque sea muy serio, tiene que tener esa parte, ¿no? Hay una parte lúdica, digamos, que las personas, todas las personas que están fuera de nuestro entorno del mundo del diseño, ¿no? que ven en nuestro trabajo, o sea, que ven en nuestro trabajo, ¿no? Nosotros jugamos con lo que es la estética popular, ¿no? La estética de las personas normales y corrientes con sus propios mensajes. O sea, lo que hacemos es realmente un collage ¿no? Vamos a decirlo, una reutilización, ¿no? Pero con su propio código y con su propio, digamos, con su propio lenguaje, ¿no? No sé si eso es lo que, Fernanda, lo que... Y muchas veces no les gusta. Sí. Hay personas en la calle que no les gusta. Y también es interesante porque claro, te das cuenta de que hay muchas opiniones. Estaba pensando en la pegatina, bueno, en alguna de nosotros vamos a muchas manifestaciones, entonces para nosotros hacemos muchas pegatinas porque es un soporte muy, muy básico y las repartimos además. Entonces, porque lo que nos gusta es que otros también se muevan, pero me acuerdo una especialmente que eran, bueno, en un momento determinado con un problema del tema de la violación bastante problemático, una sentencia que hubo, y bueno, utilizamos, era un problema, era La Manada, se llamaba, era un grupo que habían abusado de una chica, y se les llamaba además así, La Manada, no me acuerdo ahora mismo exactamente el término unido. Y me acuerdo que una persona se molestó porque nosotros utilizamos como referencia a lobos, y decía ella, los lobos no son malos. Y le decíamos, no, si es que no hacemos referencia a los lobos, estamos haciendo referencia a una manada y la comparamos con los humanos. Entonces, también es interesante porque nosotros al salir a la calle hablamos con la gente en la calle y te cuentan tus errores, entre comillas, tu falta de comprensión, tus ideas enfrentadas a las de ellos, y eso creemos que en la parte del activismo es muy importante, ¿no? No solo poner un cartel y irte, o ir tú vas con tu pancarta y tienes que hablar con los que pasan al lado y le dices por qué has escrito eso, ellos te preguntan a ti por qué, etcétera, ¿no? Hay un componente que es la calle, que es el lugar de encuentro. Y el intercambio de sensaciones, emociones, percepciones, que también te hace repensar los mensajes y las imágenes que generas a posteriori, ¿no? Diciendo, bueno, pues yo pensé que esto iba a ser aceptado de esta manera y te das cuenta que la aceptación es distinta o cómo puedes, no sé, a ver, nuestro trabajo al fin y al cabo es hacer cosas como diseñadores para las personas, ¿no? Y también tenemos la base de la empatía que tenemos que tener, entonces también hay que escuchar, ¿no? Muchas veces en el ámbito profesional nos centramos mucho en nosotros mismos, ¿no? En el mundo del diseño, y eso es lo que nos ha llevado un poco a hacer lo que hacemos. Tiene que existir como una apropiación en este caso del diseño que ustedes hacen para la gente a la que lo va a usar de alguna manera. Sí. Tiene que sentirse referenciada, si no, no. Claro, pero si tú te apropias de sus mensajes, ellos se vuelven a apropiar. Entonces lo interesante es que si haces un trabajo comercial no puedes. Sí. No, pero que hay que también en eso es como la apropiación y siempre hay como un giro en muchas de esas cosas que es como irónico y de darle como una vuelta distinta y como una lectura distinta a algo, es decir, algo que tiene un valor y que le damos un giro y cuando lo leemos y en ese contexto como que cambia totalmente esto de los lobos que ustedes decían. Bueno, es como conceptualizarlo y llevarlo a otro nivel. Y lo he visto con figuras, yo qué sé, capaz que no tiene nada que ver, pero aquí en algunas cosas es como un ejemplo de esa reconceptualización y del llevar a la calle como protesta, aunque sea un poco comercial y tenga como ese doble sentido, pero como visualmente como protesta y como algo que vale una cosa, si pongo Mickey, Disney o lo que sea, cómo lo convierto y lo transformo en otra. Sí. Vale. Tenemos tiempo de una pregunta más, y ya que está nuestro catedrático con la mano levantada, vamos a darle pase, ¿no?
Bueno, gracias. No, la pregunta es en base a algunas cosas que dijeron, ¿no? Por ejemplo, Gabriel decía ahora, no es simplemente colgar un cartel y listo, ¿no? Me pregunto, o mejor dicho, quisiera saber qué piensan ustedes respecto a si las redes no banalizan de alguna manera el activismo, no nos da la sensación de que lo simplifican anestesiándolo, ¿no? Esa es un poco a ver mi pregunta, a ver qué piensan de eso. Bueno, las redes se anestesian todo. No, no es solo el activismo. No, en el fondo, o sea, hay una parte que es, acaban devaluando todo, porque, a ver, devaluando, lo mismo es una crítica nuestra, no sé, Está bien. lo tienes ahí. Lo mismo es una, quiero decir, yo en eso hay que hacer autocrítica. Lo devalúan todo, pero también las redes son herramientas. Son los humanos los que devaluamos todo, no las redes, ¿no? Entonces, son un mecanismo. Yo creo que el problema es ser críticos, porque esto lo podríamos, por ejemplo, eso, a nosotros nos gustan mucho las pegatinas, pero siempre andamos discutiendo si eso es estropear el entorno, ¿no? Por ejemplo, ya acabas diciendo, ¿las pongo o no las pongo? Entonces, el hecho de que en las redes pongamos todos críticas y denuncias en un momento, yo creo que es una parte emocional, ¿no? Tal vez eso, para compensarlo, hay que ver qué pasa cuando nos encontramos en la calle o en otros lugares. Creo que las redes, al final, no hay que darles tampoco más valor del que pueden tener, ¿no? Ni por eso decir, no, pues no pongo nada en las redes. Tal vez nosotros en eso pensamos que todos los medios son herramientas, ¿no? Porque si no, nos pasaría igual con los libros. Alguien dirá, bueno, y haces un libro, ya parece una cosa muy seria, no llega a todos, no sé, o una exposición en un museo, dices, bueno, estás devaluando eso que cuentas, porque al final no llega a la gente ya. Lo importante tal vez es qué tienes que hacer en cada lugar, ¿no? De hecho, nosotros en las redes, por ejemplo en Instagram, bueno, Sonia no usa las redes. Eso ya es para que veamos las dos maneras. Ella decide no usarlas. Yo hubo un momento que no y luego he vuelto a engancharme. Entonces, muchas cosas de las que en el fondo, porque en ese momento el que uso es el medio, aunque son los trabajos del Mundo Feliz, muchas de ellas son autocrítica dentro del sistema y son absurdas muchas cosas. Entonces la cuestión es muchas veces qué hay que poner en las redes, ¿no? Que además nosotros, que estamos ahora hablando en un entorno pues, que también es de cultura universitaria, la pregunta es ¿qué hay que hacer en esos lugares? ¿Qué podemos aportar? ¿No? ¿Cómo construimos ahí Un discurso. algo, ¿no? Un discurso que tenga un contradiscurso, ¿no? ¿Cómo jugamos con las redes? Ya que estamos adormilados todos, ¿cómo podemos darle la vuelta, ¿no? Y no, evidentemente no es fácil, porque eso es muy fácil. En el fondo las redes, lo que discutimos de que devalúa es porque es muy fácil. Subir una imagen es muy fácil. Poner una frase es muy fácil, dar un like es muy fácil, pero yo personalmente, te digo que yo las uso, yo encuentro cosas muy fascinantes. La cuestión es que eso es un mundo. Y también encontramos muchas cosas cuando sigues a gente muy joven, nuestros alumnos. A mí me fascina mucho porque entiendo cómo se sienten, ¿no? Y cuando veo las redes pienso que no es una cosa subjetiva, o sea, tampoco superficial de todo, es para ellos un medio de expresión, ¿no? Tal vez la pregunta es qué hacemos los que somos más mayores en determinadas redes, porque para ellos es natural, ¿no?